Okay, we are right now at principle number 7. It happens to be not just happenstance, it happens to be the center. There are 13 principles. This one is right in the heart. And there is a very big reason for this. I'm just going to read what it says. I'm going to talk a moment about last week's Parsha, and then we'll get into what is really going on here. So principle 7, I believe with perfect faith, that the prophecy of Moshe, our teacher, peace be upon him, was true, and that he was the chief of the prophets, both those who preceded him and those who followed him. Okay, I could say the chief, or you could say, there's a little bit of a translation here, which is, one moment, let's look at the Hebrew for a moment. Here. Okay. It actually says, instead of chief, it says that he was the father of all the prophets, those before him and those who came after him. Okay, we have a lot to do here today. This is huge. This is the heart of the whole thing. Vamos a iniciar Bezrat Hashem con la clase de hoy. Buenas noches a todos ustedes. Estamos en el principio número 7, que viene a ser justo a la mitad de estos 13 principios de fe. Ahora, de lo que habla, vamos a leerlo en español y luego vamos a ver parte de la parashá de la semana pasada que nos va a ayudar a entender un poquito al respecto, y luego vamos a volver al tema. Entonces, número 7 dice así: yo creo con fe perfecta que la profecía de Moshe, nuestro maestro, es decir, Moshe Rabbeinu, la paz sea con él, es verdadera, y que él era el principal de los profetas. Ahora, tradujo como principal aquí el traductor, pero en verdad tiene que ver con que él era el padre de los profetas, tanto los que le precedieron como los que le siguieron. Vamos a ver que esta expresión es un poquito problemática y pues requiere explicación, así que vamos a tocar un poquito sobre la perashá de la semana pasada. If there is one dot of what this sentence says that we don't really get well, you missed Judaism altogether. Simply missed the whole thing. Okay, this is not at all a simple statement. It means much more than it appears. Let's take a look at last week's Parsha. So we have this thing which appears to be this simple little bickering between brother and sister. You know, and Miriam says something about Moshe Rabbeinu, which, you know, it looks like he says something, if you really just translate it into English, it seems to be some stupid little quibble that, you know, Moshe married this lady who's a Kushite, which if you translate it, since she's black, I couldn't care less if she's black, if she's Chinese or whatever, but that is not what is being said. It's not talking about what she looks like. And that because of this, you know, somehow Miriam and Aaron are upset, and then she gets what's called tzara'at, which is some type of a disease, which is not leprosy. And then Moshe prays for her and everything's okay. And this is what Hashem uses to recreate the world. Okay. Do I really need this? Probably one of the most important sentences in the entire Torah. This is probably the crux of the entire thing, and which is what we're dealing with now. There is so much that you are missing. I don't even know where to begin. We're going to dive in head first. Ok, vamos a ver un poquito de la sección de la Torah que leemos en todos los Shabbatot. Todo el Shabbat se lee una sección de la Torah. La correspondiente a la semana pasada, la Tejá, habla de un incidente bastante curioso
que para nosotros viene a ser muy importante para entender Moshe Rabbeinu, su rol el pueblo de Israel y cómo es indispensable. Si uno no entiende el rol de Moshe Rabbeinu, te perdiste en verdad de uno de los puntos principales de toda la Torah, te perdiste lo que es el judaísmo. Es importante, por lo tanto, conocerlo. Por otro lado, es muy chistoso, curioso, porque de lo que se trata no es toda la sección, es parte de la sección, un incidente que hubo entre la hermana de Moshe Rabbenu, Miriam, su hermano Aarón, y tiene que ver con la esposa de Moshe Rabbenu. Ahora, se hace referencia a ella como Kushit. Ahora, Kushit puede ser un eufemismo, ahorita lo va a explicar el Rab, pero en verdad podría decir, bueno, esta mujer de piel oscura, ¿no? Afroamericana, si queremos decir. Pero el punto aquí es referirse al color de piel de la esposa de Moshe Rabbenu. En verdad, no, ¿a quién le importa de qué color tenía la piel? Eso no, no tiene que ver con lo que la Torah te quiere enseñar. Ahorita nos va a explicar el Rab de qué se trata. Okay. Es First of all, un okay. en el que Miriam, ok, sorry, Yeah. perdón, You're breaking up. en donde It Miriam sounded a bit habla aparentemente algo incorrecto. Ok, habla algo incorrecto y viene a ser castigada. Moshe Rabbeinu le pide a Kadosh Baruj Hu que la cure. Ahora, esto parece más un incidente ahí familiar. ¿Cómo me puedes decir que esta es la base sobre la cual se recrea la obra de la creación? Pues bueno, dice el Rab, vamos a ver de qué se trata. What really happened over here? Does Miriam have any complaints with the color of the skin of Tzipora? No. Is Miriam got some type of complaint that Moshe is married to Tzipora at all? The opposite. Okay. Why don't we take a look at the commentaries? If anybody thinks that they can understand the Torah on their own without looking at Rashi, Onkelos, Ramban, they're a fool. Okay, complete fool. The complaint was not that he had married her. The complaint was that he had divorced her. 1 second. What? Moshe got divorced? Of course Moshe got divorced. Because Moshe realized that Hashem spoke to him all the time. And he had to be in a state of purity. If you just had relations with your wife, you're in a state of impurity. You can get out of pretty quickly in one day. But hello, God's talking to me about issues with the Jewish people. I need to be in a state of purity all the time. And so Miriam and Aaron says, "Excuse me, little brother, I changed the diapers, okay, and I saved you from the Nile, and I did, and I also am a prophet. Remember at the Sea of Reeds, and I got prophecy also, and so Aaron also over here, he's your mouthpiece, So what are we, as we say in English, chopped liver?" I mean, I'm nothing, okay? You're a prophet, we're a prophet. Don't think so much about yourself, okay? You don't have to get divorced. I didn't get divorced. Aaron didn't get divorced. You don't have to get the divorce. We're all prophets, so, sit down and shut up. Really. She has no idea. Ok, entonces vamos a ver lo que ocurrió acá. Una disculpa, necesito poner tantito la cámara apagada. Tenemos aquí una buena descarga de agua en la ciudad y parece que el internet sufrió un poquito de afectación por ello. Entonces, bueno, vamos a estar aquí. Ahorita lo vuelvo a poner a ver si ya funciona sin que se trabe el audio. Lo que sucede entonces es que en verdad Miriam, Aarón a Cohen no tenían problema con el color de piel de Tzipora, de la esposa de Moshe Rabbeinu. No, tampoco tenían problema con que se haya casado con ella. Tenían un problema que en verdad la había divorciado. Eh, Tal vez esto sea nuevo para algunos de ustedes, pero efectivamente Moshe Rabbeinu divorció a su esposa Tzipora por una razón muy particular que de repente podría ser tanto impresionante. Tenemos que conocer un poquito de las leyes de pureza ritual. Cuando un hombre está con su mujer de una manera íntima, el hombre queda impuro, la mujer quedaría impura también, por lo menos por lo que resta del día hasta que el hombre
vaya a una mikve y se purifique ritualmente. Ahora, Moshe Rabbeinu estaba consciente de que de estar con su esposa forma íntima, el resto del día estaría impuro y por lo tanto no podría tener un contacto directo, no podría ser el medio por el cual Hashem transmitiera su voluntad, se comunicara con el pueblo de Israel. Él, atinadamente, decidió que pues, valía más el estar disponible para Hashem todo el tiempo y no impurificarse. Por lo tanto, la única manera era divorciando a su esposa y, pues bueno, estar dispuesto para Hashem en cualquier momento que Akadosh Baruj Hu quisiera tener comunicación con Moshe Rabbeinu. Ahora, cuando Miriam escucha esto, a ella no le parece algo correcto. Al final de cuentas, hay que entender, Miriam también era una profetisa. Además, Miriam era la hermana mayor de Moshe Rabbeinu. Además, cuando ella había sido profetisa mucho antes que Moshe Rabbeinu, cuando Moshe Rabbeinu nace, ella profetizó que él iba a salvar al pueblo de Israel. Cuando ella puso a Moshe Rabbeinu en el agua, en esta canastita, ella sabía que Moshe Rabbeinu iba a ser salvado. De hecho, todo el tiempo que pasó junto a él solamente era por la curiosidad de cómo iba a ser salvado. Pero ella tenía profecía, ella tenía la certeza de que iba a ser salvado. Ahora viene Miriam, Cabiajol, por así decir, y ve que su hermanito, por así decir, toma esta acción y le dice, oye, a ver, espérate, hermanito, quién te crees? ¿Qué es lo que estás haciendo? Aarón, tu hermano mayor, y yo, tu hermana mayor, también somos profetas. Y ninguno de nosotros divorció a su esposa o a su esposo. Por lo tanto, ¿qué cosa estás haciendo? Ahora, en verdad, el error de Miriam y Aarón fue creer que el nivel de profecía era el mismo que Moshe Rabbeinu, y de ahí se desencadenó todo este problema. The Torah doesn't stop there. This particular principle of faith, the Torah wastes many parshas on. Okay, we have the same with Miriam. Okay, we've got Parshat Korach, an entire parsha about Korach. If you really want to look into Korach, the level of this man, I don't think most of you have reached the level of the dirt at the bottom of this man's feet. Okay, Korach was amazing, amazing, an incredible high level. He had a question, the whole Jewish people is holy. I mean, this is not the street sweeper speaking. This is probably after you leave Moshe and Aaron, this is the next guy. Okay, so he can say this. And he's like, who are you to be taking control? And then there's this whole plague, and the ground swallows up the people who started the argument, anyone who was around, whatever. Then the next day, the plagues, plagues the next day. Then after that's over, next day, people still come to Moshe Rabbeinu. Says, how could you do this to Korach? Again, now there's a plague, and then huge amounts of people die. The Torah seems to have an allergy, serious anaphylactic shock to any type of a question on Moshe. And yes, we have people here who are from Muslim background. This is so completely opposite and different than the concept of people who have this concept, Muhammad is a prophet and there's no other prophets other than Muhammad. Very nice. They took a type of a statement, like everything else that they did. They took something that they, stole from Judaism, but they don't even understand what it means that they're saying. Okay, that the whole concept is completely bent out of shape, like everything else in Islam. Okay, let's talk about why is it so incredibly important that Moshe is the father of prophets before him. Child ever said that he was my father, I'd give him a big smack in the face. Okay. and then and also those who come after. What is going on here? Why is this important? What is being said? Bien, ahora,
tenemos que saber que la Torá invierte un montón de tiempo y esfuerzo, por así decir, en desarrollar esta idea de que Moshe Rabbenu tiene un nivel muy particular y que la profecía de Moshe Rabbenu puede ser retada, vamos a ponerlo en esos términos. Ahora, el Rab también quiere aclarar, en el Islam se tomó este concepto, como se han tomado un montón de conceptos de la Torah, y lo torcieron. Ahora, ellos tienen un profeta, susodicho, el analfabeta que habíamos hablado ayer, y dicen, y no hay otro como este profeta, ¿no? Eh, Sin embargo, este de entrada es un dicho que tiene que ver con Moshe Rabbenu, pero de entrada tenemos que entender por qué la profecía de Moshe Rabbeinu es tan única. Sucedió también en la siguiente parashá. Bueno, ahorita tenemos la parashá de los Meraglim, Shlach, y después la parashá Korach. Korach fue un sujeto muy interesante. Nosotros, cuando leemos de una forma eh, muy por encimita, muy, ¿cómo se puede decir? Muy leal la Torá, llega a cometer el error de pensar que Korah, pues era por ahí un advenedizo, una persona ignorante tal vez que solamente quería rebelarse. Pero en verdad no era así. Era una persona que también era un profeta, era una persona que tenía una calidad impresionante, era una persona sumamente rica, era una persona que tenía todas las condiciones para representar el cargo que estaba solicitando, exigiendo que se le diera. Sin embargo, la Torá viene a demostrar que no es el punto de quién pueda querer ser. Aquí el punto es que la Torá de Moshe Rabbenu es Emet. Nosotros lo decimos también en Shabbat. Torah Emet, Moshe Emet, ¿no? Entonces, o Moshe Emet, Torah Emet. Bueno, como sea, el punto es que incluso después de todo este suceso con Korah, viene otro levantamiento. Y la gente viene a reclamarle a Moshe Rabbenu, oye, ¿qué hiciste con Korah? Ya se murió, ¿por qué le hiciste eso y demás? Y viene otra plaga y se vuelve a morir un montón de gente. Entonces, como que la Torah se toma muchas molestias para determinar que la profecía de Moshe Rabbenu es algo tan destacado, tan único, tan irrepetible. Habría que ver por qué. Como un paréntesis, voy a traer el hecho de que, por ejemplo, en otro tipo de temas, por ejemplo, Shabbat, la Torah básicamente no te dice cómo cumplir Shabbat. Y aquí con Moshe Rabbeinu se toma tanto tiempo, tantas molestias, tantas palabras en la Torah para dejarlo claro, pero por supuesto tenemos que saber por qué. Okay, we'll talk about Moshe. Let's talk about the why is this whole concept important? What is the Ribbono Shalom doing when he's giving a Torah through one prophet that's different from other prophets? What's the whole point here? What's the Torah? We just learned in the sixth principle what prophecy is. Regular prophecy. Okay. Regular prophecy, all the words of the prophets are true. If you've got a prophet who's spewing even one word of something of his own, we'll get a stick and we'll stick him there. Okay, there's room. Okay, we're not talking about fly by nights. So Moshe is also a prophet, just like Isaiah. No, just like Abraham. No, no, no. Why is this whole concept important? Leaving Moshe aside, the Torah is, as the Zohar explains, the infinite will of Hashem. Infinite? I don't know. I buy the book in the store. It's about this big, okay, and it doesn't appear to be too terribly infinite. It starts with Bereshis and it ends with the word Yisrael. You print it. Does that look very infinite to me? Okay, and these statements that Hashem looks into his Torah and recreates the world every split moment. There are things in the Torah, like pretty much everything, which are after the world was created. I mean, in some events that appear to and look to us to be unimportant. And so, what is going on? This is just another book.
No, you're missing everything. Well, this is a prophecy of a very special man. You are missing everything. You don't know what's going on. You're not even at the starting gate. Okay? What the Torah is, let's start from the beginning, and then we're going to find out, why is it necessary that Hashem brings something down through a completely different type of prophecy that is absolutely all inclusive. How is this act done? And why is this so important? Let's start. Ok, iniciamos hablando de los profetas. Los profetas, como dijimos, tienen una capacidad muy particular, que es el recibir una profecía, recibir la voluntad de Hashem y transmitirla. Ahora un profeta tiene que ser honesto en ese aspecto, porque de no ser, pues, básicamente estaría incurriendo en una acción que le acarrearía la muerte. No le puede añadir, no le puede restar, no le puede poner de su cosecha, como decimos en México. Ahora, si nosotros decimos eso, bueno, pues la verdad es que parece que Moshe Rabbeinu también encaja en esta descripción. Es un profeta de Hashem, ¿qué más da? Que sea igual que todos los profetas. Sin embargo, nosotros decimos, Moshe Rabbeinu fue el padre de los profetas, los que le antecedieron y los que le sucedieron. Está raro. ¿Cómo puedo ser el papá de mi bisabuelo? Sentido. Entonces estamos diciendo, Moshe Rabbeinu fue el papá de la profecía de Miriam o de Aarón a Cohen. ¿Cómo puede ser? Si ellos antecedieron a Moshe Rabbeinu. Ahora, como vimos, la Torah invierte mucho esfuerzo, por decir así, en distinguir la Torah de Moshe Rabbeinu. Y nosotros sabemos que la Torah es la voluntad infinita de Hashem. Por otro lado, si ves un Humash, eh, Sheturah, no sé, pues no parece tan infinito, ¿no? Es decir, este es un comentario bastante largo, pero tampoco parece infinito. ¿Cómo puede ser que pueda contener la voluntad infinita de Hashem para empezar? Luego decimos que después que lees la Torah, hay ciertos versículos, hay ciertos psukim, que cuando habla, por ejemplo, del burro de Abraham Avinu, cuando habla de estos reyes, cosas que ya pasaron, dices, la verdad es que no parece que esto tenga mucha relevancia para mí. ¿Cómo puede ser que a partir de ello se recree la obra de la creación? Ahora, Moshe Rabbeinu tendría que haber sido algo muy especial porque la Torá se molesta en traer tantas pruebas a favor de su profecía. Entonces tenemos que entender cuál fue este nivel, por qué era tan importante que hubiera este nivel. Okay, let's start from the outside. Okay. So let's take what's being told to us and let's try to build it. If we have the infinite will of Hashem, infinity, remember what we said here? If there's something missing, then it's infinity minus one. Then related to infinity, it doesn't exist. Okay, so infinity means infinity. It means it can be nothing missing, which means any prophet that's going to come afterwards or any prophet that's going to come before, if somebody is going to say something that's not already inside the Torah of Moshe, then the Torah is not infinite. So the statement means that anything that's been said afterwards or before might be, repeating for some reason. We'll get to that stuff. Okay, for some reason, something needs to be repeated. Did your mother ever have to repeat something that your father said? Yeah. Yes. Okay. Did one teacher ever have to repeat to you something that somebody else said to you before? Yes. So that something might have a necessity to be repeated. All right, that doesn't bother us. Okay, we'll talk about those reasons later. But it means that there's an infinite will. Now, as far as I know, Moshe was born and Moshe died. We don't have someone up praying to this guy here, right? This is a person who we know is fallible also and makes mistakes. So how do we have Moshe Rabbeinu getting infinity? I was cum laude at Columbia, and you had to have an average
above 90, okay, very much. Even if I got 100 on every test, it's not infinity. Okay, it's nothing. It's zero. You don't even know a drop in the ocean. You're an idiot, right? You're an idiot with a diploma. So what does it mean that Moshe Rabbeinu has the infinite will of Hashem? Why do we need this? And how did it happen? Why do we need this? Oh, that's question number one. How did this happen? It's the next subject. Bien, entonces, Moshe Rabbeinu viene a ser el medio a través del cual se entrega la Torah. Nosotros dijimos que la Torah es infinita, la voluntad infinita de Hashem. Ahora, siendo algo infinito, tiene también que aplicar y jugar con estas reglas de lo infinito. Nosotros dijimos que si le falta algo y decimos que es infinito, infinito, y lo comparamos de vuelta, lo dividimos entre infinitos, esto se cancela, es como si no existiera. Eh, ¿De qué se trata el hecho de que Moshe Rabbeinu tuvo una profecía de este nivel? Nos dice el Rab, no nada más que fue el mejor, uno podría decir, no sé, una persona tuvo calificaciones increíbles, como dice el Rab que le fue también ahí en la universidad en la que estudió, salió con honores, pero esto no se puede comparar con la infinidad, con la perfección que es la Torá. Entonces, tendría que suceder algo muy especial, muy irrepetible respecto de Moshe Rabbeinu, como para que digamos que fue el padre de los profetas. Porque otra vez, esto significa que su profecía fue una profecía diferente, que englobó también a los demás. Ahora, ¿qué queremos decir con eso? Que la Torá no le falta nada eh, incluso que nosotros veamos, y lo va a explicar un poquito más a fondo el Rab más adelante, que hay otros libros, por ejemplo, tenemos, no sé, Isaías, tenemos Jeremías, tenemos muchos profetas, pero en verdad es algo nuevo o es una repetición. Como un ejemplo, si tu papá te dijo algo, no sé, ¿sabes qué? Ve a bañarte. Y tu mamá te dice, ya te dijo tu papá que te bañaras después de una hora que no te has bañado. ¿Significa que te está diciendo algo nuevo tu mamá? En verdad no. Te vino a repetir lo que tu papá te dijo en este caso. Entonces, algo similar va a suceder con los profetas. En lo que ellos hacen es en verdad recordar al pueblo de Israel su función. Pero vámonos de vuelta a el nivel de Moshe Rabbeinu. ¿Cómo puede ser una persona un ser humano? Porque tampoco es que nosotros, Hasbe Shalom, vamos a adorar a Moshe Rabbeinu. Nosotros sabemos que Moshe Rabbeinu era un ser humano, sabemos que fue un líder impresionante, sabemos además que fue una persona falible, es decir, cometió errores como cualquier otro ser humano. Entonces, ¿qué le dio la capacidad de ser el receptor de algo infinito? Pues bueno, por allá vamos. Why is it necessary that the Torah, which is infinite, be given to one person? Couldn't it come in pieces? Couldn't it come in pieces? How ridiculous. You know where you get problems with this? Oh, it's time for a New Testament. You know, Hashem, the world couldn't possibly have handled the whole thing. So, all of a sudden, now we have a new book. You don't have to read the beginning anymore. Let's just read this new piece of Mickey Mouse that we just wrote. Or have the next ridiculousness thing. We got some illiterate person who comes and said, everybody in the world has been, dealing with the Torah, the Jews and the Christians, even though the Christians want to put it on a shelf and write something new, but and now is it, oh, let's change all the stories. Really, everyone just had anything wrong because, I had, a cerebral blip and I decided that I'm going to change everything. And, what we're talking about here is a complete prophecy where you need to use this world for the purpose of serving me. That's the whole reason it was created. Bishvili nivra ha'olam. For me, the world was created. Okay. You have an instruction book?
I'll give you half the instruction book. You hit the wrong button, everything will explode. That's okay. Don't worry about it. I'll give you half. You'll see the other half in a few thousand years. Idiots, freaking idiots. The Ribono Shel Olam gives the entire instruction book. Everything's there. His entire will. If you want to become one with the Ribono Shel Olam and connect with the Ribono Shel Olam, learn his Torah. It's all there. There's nothing missing. When you're connecting through the Torah in its infinity, you're connecting to Hashem. If you're connecting to half a Torah is a big, half a truth is a whole lie. And therefore, it is absolutely imperative that if Hashem is giving over at Mount Sinai the Torah to his people, it has to be the whole thing. Nothing could possibly be missing. Otherwise, half a truth is a whole lie. And we're all sitting around walking in darkness. So now let's see, how does this happen? Moshe died. Like, hello. Ok, entonces, tenemos que entender, la Torá, nosotros nos referimos a ella como la voluntad de Hashem, su voluntad infinita. Ahora, la Torá contiene básicamente dirección, viene de la expresión Hora'á, que es una instrucción. La Torá está allí para decirle al pueblo yehudí cuál es la voluntad de Hashem respecto a cómo habría que conducirse en este mundo. Para ello necesitas que sea completo. Por decir, si tienes que fabricar una bomba o un avión, no sé si un avión, no vamos a hablar de bombas. Tienes que fabricar un avión y te dan la mitad del instructivo, ¿cómo le vas a hacer? No sé, tal vez le pusiste las alas, pero no le pusiste motores. La cosa jamás va a subir. O le pusiste, no sé, motores y todo, pero no le pusiste frenos. Entonces, ok, qué bonito que despegaste, pero ahí platicamos cuando regreses a la Tierra. Entonces, de entrada tenemos que saber que la voluntad de Hashem tenía que ser perfecta en el sentido de ser completa. Por lo tanto, cuando los cristianos dicen, no, 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 es que Hashem la dio en partes. Primero dio una parte y cerca de 2000 años después dio la otra parte, que pues muy tarde. ¿Por qué? Porque ya echaste a perder la vida a quién sabe cuántos millones de personas en el transcurso. Además, simplemente es una tontería pensar que siendo Hashem perfecto se le haya olvidado o haya retenido o no haya podido dar la otra parte. Al final de cuentas no puede ser. O como dice el sujeto el analfabeto, no, 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 todo estaba mal. No se dieron cuenta, todos se equivocaron. Se equivocó Moshe Rabbeinu, David Amelech, Shlomo Amelech, todos los profetas judíos. Si equivocaron, yo tengo la razón. ¿Ok? No he leído ningún libro de la razón. Es como yo digo. Entonces, también es una tontería que de repente alguien dice nada más porque yo digo, ahora es todo diferente. Lo interpretaron todo mal. Entonces, tenemos que saber que la Torah tiene que llegar en su forma perfecta, completa. Tenía que haber sido entregada de esta manera, de forma plena, con shlemut, para que el pueblo de Israel tuviera las herramientas y desarrollar su función. Si no, no serviría de nada. Okay. So now we understand the necessity for Hashem's infinite will to come down to this world. The Holy One, blessed be He, and His Torah, which is His infinite will, and His people who anybody can join, okay, are one. Our purpose in this world is to push away all the clouds attached to Hashem. The only way to do that is through His Torah, through His will, through following it, studying His will, from making this our entire life. And then the more we cancel our will in front of His will, and the more we make His will into our will, the more we become one with Hashem. So we get it. We have to have the infinite will. It's a little hard. How are you going to do that with one person? How are you going to do that
with 50 people? How are you going to do that with 1,000,000 people, even if everyone comes up with another book and another book? How are you going to possibly get even a prophet, even if Hashem is speaking to you, how are you going to get infinity into a finite package? This makes no sense. Ok, entonces ya entendimos que la Torah tiene que ser entregada completa. Luego, ¿qué es la voluntad infinita de Hashem? Luego, tenemos también el hecho de que la persona tiene que hacer un ejercicio de autocancelación. Para que la persona pueda adquirir la Torah, lo primero que tiene que hacer es cancelar su voluntad. El Pirkei Avot lo desarrolla así: cancela tu voluntad frente a su voluntad. Ya es de su voluntad tu voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los deseos que tú puedas tener, tienes que suprimirlos para adoptar aquello que es la voluntad de Hashem, que tiene que ver con hacer la tefilá, cumplir mitzvot. Y después haz de su voluntad tu voluntad. Sí, con esas ganas que te tomas una Coca-Cola, con esas mismas ganas tendrías que agarrar una Mishnah. Con esas mismas ganas que, no sé, te gustaba ir a ver un partido de fútbol o ir a las carreras, lo que sea. Con esa misma pasión tienes ahora que aprenderte la Mishnah. Con esa misma pasión tienes que aprender Gemara. De eso se trata, cancelar tu voluntad frente a la voluntad de Hashem, adoptar la pasión por lo que Kadosh Baruj Hu considera importante. Ahora, ¿cómo transmites esta verdad y esta plenitud, además de de ser algo infinito, y lo traes a un pueblo finito, a seres humanos? ¿Cómo le haces para transmitirlo a varios millones de personas y además una constante por el resto de la humanidad? Ese es el reto que tenemos que entender. Fue entregar la Torah a través de Moshe Rabbeinu. We don't understand the absurdness of a partial prophecy compared to infinity. Let's go back again and look at Miriam. So Miriam had a prophecy. She was a little kid that her brother is going to end up, her not yet born brother is going to end up being the savior of Israel. Her parents we're not going to get into it, her parents had gotten divorced for a certain reason, separated, because the babies were all being thrown into the river. So he said, let's just separate. So she said, no, get back together. And then when it came time that, they were going to find Moshe and he was going to be killed. So she puts him into the river and, her in the head and says, don't you see? Your prophecy was false. She says, you'll see. And things go on and on and on. And then she has another, other prophecy at the sea of reeds. So she says, see, I'm also a prophet. Hashem, sit down and shut up. Sit down and shut up. You have no idea what you're talking about. You think that's called prophecy? Compared to infinity, honey, zero. Miriam and Neviah, a lady who I don't get to the dirt to bottom of her toes. But no, you're not like Moshe, because you're talking about a prophecy about a thing. We're talking about a Torah, which is everything, and all creation comes from it. And there is no comparison. It's not like one butterfly and then going to, what's that place in Mexico with all the butterflies covering the trees, whatever. No, it's not like that. It's not. It's like one butterfly compared to the universe. Okay, not all the butterflies in the universe, the whole universe. So when she sits there and says, but we're all prophets. No, sit down and shut up. You don't know what you're talking about. That's the difference we're speaking about over here. Now let's talk about how can Moshe Rabbeinu get the entire Torah. This is really hard to wrap your head around. Bien, entonces nos dice el Rab,
Cuando uno entiende cuál es el nivel de profecía de Moshe Rabbeinu, comparado con cualquier otro tipo de profecía, es simplemente diametral, el cambio es gigantesco. De entrada, hablar de una falsa profecía, esto es irrisorio, es decir, es un cuento, es nada. Ya habíamos dicho anteriormente que una mentira al respecto, incluso que se dijera parte de la verdad, entonces, ¿cómo se llama? Una verdad a medias, es una mentira completa. Pero en la reacción que desarrolla Kadosh Baruj Hu en torno a Miriam, eh, es bastante fuerte. Para empezar, tenemos que saber, Miriam era una profetisa consumada. Desde chiquita, desde niña, ella ya había tenido un rol en la salvación del pueblo de Israel. Resulta que el faraón decide echar a todos los niños al Nilo para que se ahogaran. Ahora, quería quedarse con las niñas, ¿por qué? Pues bueno, para tener esposas allá en Mitzrayim. Ese era el plan. Entonces, el papá de Moshe Rabbeinu decide, pues bueno, si la cosa está tan mal, ¿para qué tener niños? ¿Para qué tener hijos? Si al final los van a terminar tirando al mar, perdón, o al río, no queremos hijos que sufran así. Entonces llega Miriam y se planta con su papá y le dice, ¿sabes qué? Tú eres peor que el faraón. ¿Por qué? El faraón por lo menos mataba nada más a los niños. Tú estás matando a los dos. ¿Por qué? Por la decisión que tomaste, ahora no va a haber tampoco niñas. Entonces tú eres peor. Él hizo Teshuvá, regresó con su esposa y pues ahí nació Moshe Rabbeinu. Además, ella tuvo, como dijimos, la visión cuando Moshe nació que él iba a ser el líder del pueblo de Israel, que los iba a sacar de Mitzrayim. Cuando salimos de Mitzrayim y atravesamos el Yam Suf, el mar de juncos, además, allí tiene una visión impresionante. Lo que canta Miriam es algo impresionante. Sin embargo, cuando Miriam llega y se planta con Aharón a Cohen y hablan y comparan la profecía que tienen con la de Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruj Hu mismo le dice, mira, ¿sabes qué? Cierra la boca. No tienes idea de lo que estás hablando. No se puede comparar lo que ustedes tienen y su profecía con la entrega de la Torá, con lo que significa para la humanidad, para el universo entero, que se haya entregado la Torá. Simplemente no hay comparación. Ahora vamos a ver cómo es que sucedió esto. Okay, we went through in the beginning of the 13 Articles of Faith, a little bit about creation of the world, the oneness of Hashem. Keep reading Adon Olam, guys. Okay, the whole thing about really all matter is just coming from Hashem. There is nothing other than Hashem. Okay, and how the world spirals down, this full world thing. This is all very important actually for this. Everything you've learned now is very important for this. So that's the physical world. But neshama chelek elokam imal. The neshama is a piece of the infinity of Hashem from above. It has nothing to do in any way with the creation of the physical world or any of the spiritual worlds. The soul doesn't come from some spiritual world. It is a piece of Hashem from above, not detached. And since Hashem is everything, infinite, if you have something which is not detached, part of infinity, still attached. It's infinity. There's only one thing. Souls have got a certain job, okay? Their job is to earn their closeness to Hashem. Derech Hashem says the reason why did Hashem create the world in order to give good. The good is His Torah. How do you give Torah? You have to struggle in it. Adam la'amal yulad. The person was born to struggle in the Torah. What are you struggling? You've got to have your own will. You've got to have your blockades, and you have to have this illusion that there's me. When really we know He's one and there is no other. Okay, so there's these blockades and the whole thing to understand it. But the potential of a soul is infinite. Potential. Your average soul, no, we don't have any, people who we pray to. We don't have any people who we look to on as if they are more than us. They're not.
Somebody has a bigger piece of infinity. Can you go back to math class again? Maybe you need a new calculator. A bigger piece of infinity. That's called foolishness. There is no bigger piece of infinity. Okay, so what do we need here? We need there to be one soul that has the ability of removing the barriers completely. It's not a bigger soul, not a greater soul. It's not a god. It's not a semi-god. Has the ability of removing its shoes from its feet. We'll get there. It has the ability of removing the barriers so that it can become a receptacle, since a soul is the infinite, it's part of infinity, it can receive the infinite will of Hashem. And then it can put the barriers back on. Did it become a god? Are you praying to it? It's no different than me. It's no different than you. Except that it has the ability of barrier removal. Okay, that's the theory. Now let's see who, why, what. Ok, tenemos nosotros una herramienta o una herramienta, la capacidad de cada ser humano de reconocer a su creador, porque cada uno de nosotros, nuestras neshamot, son un apéndice, vamos a llamarlo así, del infinito. Ahora, no estamos separados. Akadosh Baruj Hu insufló, sopló, como que queramos ponerlo, para poder un poquito digerir el concepto. Pero somos parte del infinito sin tener más que un concepto de creer tener una identidad. Es lo único que nos hace creer que somos algo distinto. Ahora, es importante saber esta capacidad de cada una de las neshamot, las almas, porque siendo que la neshama es una parte de Akadosh Baruj Hu, llamémosle un apéndice de Hashem, el alma no fue creada a través de estas barreras, el mundo lo fue. El mundo para que existiera, no sé, la mesa donde está la computadora, el aluminio que la construyeron, todo eso pasó un proceso a través de los diferentes mundos para llegar a lo que es, presentando una ilusión que es algo físico, que es algo sólido, que es algo que existe. Nuestro cuerpo, por lo tanto, es un ente físico, es parte de esta ilusión, de este espejismo. Pero el alma no, el alma es parte de Hashem. Ahora, todos tenemos la capacidad de conexión, precisamente por eso. Nosotros no podemos decir que una persona ahora de repente es Dios o que vamos a adorar a una persona. ¿Por qué? Porque tiene la misma neshama que tengo yo. Es decir, ¿por qué te voy a adorar a ti? Porque no me adoras tú a mí. Es exactamente la misma cosa. Sería una tontería pensar que uno va a adorar a otro ser humano. ¿Por qué? Porque venimos del mismo lugar. Y además no necesitamos intermediarios, tenemos esta parte de Hashem, somos esta apéndice de Hashem, por lo tanto podemos tener una conexión absoluta e inmediata. Bien, ahora, si todos somos o tenemos esta capacidad y sabemos que la Torah es infinita, tendríamos que la Torah You're breaking up, Moshe. tendría que Go back one permitir. Ok, para poder entregarse la Torah tendría que venir a través de un medio que le permitiera ser entregada de forma pura. Y en verdad, esta es la única distinción que tiene Moshe Rabenu de todas las demás Neshamot. El alma de Moshe Rabenu tenía la capacidad de desprenderse de su capa física, de los conceptos físicos que eh, le rodeaban. Por lo tanto, no tenía que comparar lo que sea que recibía con algún tipo de imagen o de concepto físico para poder entregarla. Por lo que resta,
En verdad, la Neshama de Moshe Rabbeinu es como con la de cualquier otra persona. Por lo tanto, tampoco Moshe Rabbeinu vamos a decir que habría que adorarlo. ¿Por qué? Es otra Neshama como la de cada uno de nosotros. Okay, I'm going to give you a lot of sources from all over the place now. If you look in the Chumash at the incident of the burning bush, and then you go through the Midrashim there, you have to read the Midrashim first, okay? And then you actually look at the Zohar there. All of a sudden, we start to get a little peep into something. When it speaks about Moshe Rabbeinu taking his shoes off of his feet, it said, not other people are told to remove their shoe off of their foot. His student, Yehoshua. No one is ever told to take their shoes off of their feet. Okay, this is not an Adidas commercial. Okay, let's understand what's going on here. Okay, what's your shoe? You want to walk around on the world, broken glass, stones, whatever, without your shoes? You're an idiot. Okay, you can't do it. You cannot do it. Cannot walk around. Maybe here, there on your carpeted floor, you can walk around without your shoes, but you're not going to walk on a place where they just have a bunch of broken glass. You're not going to do it. That means that your physical body needs something that's not alive compared to what it is, right? It's a shoe. Might be a very good shoe. Okay, but it's not the body. Okay. We are told that the soul, which is pretend like the body, right? The soul, there's this life force, cannot handle the physical world without a shoe, which is its body. Something which is completely spiritually dead. Completely dead. It can spiritually not an entity. It's just a body. So that's in this. But where do you put the shoe? On your head? Some people, I think they do, but okay. But where do you put the shoe? On the most non-sensitive part of your body. Are you going to walk around on your eyelids? A very sensitive thing here, right? It won't work. Maybe I should walk around on my knees. It's a little painful, especially when you get over 50. Okay. So where are we putting it? On our heel, where I can jump and bang, 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 and it's okay. It's okay. So on the most non-sensitive part of your life, your body, right? You put this non-alive thing called the shoe. So on the most non-spiritually attached thing of the soul, we have Yechida, Chaya, Neshama, Ruach, Nefesh, just life force. Okay, that's all 5 parts of the Neshama. On the lowest part of your Neshama, we're going to stick something called the body. Moshe Rabbeinu was told, remove your body from your soul. What that means is remove all physical things from your soul and let your soul, which is a infinite thing, be able to receive something. Well, you've got other prophets, remove one shoe from one foot. Now let's talk about Moshe. Why is he different? Bien, uno puede ver mejor el desarrollo de este concepto cuando Akadosh Baruj Hu le pide a Moshe Rabbeinu, estando ahí en este arbusto ardiente, que se quite los zapatos. Cuando uno lee los Midrashim al respecto y uno entra un poquito en el Zohar, es maravilloso cómo desarrolla este concepto de desprenderse de la parte física que le requirió a Moshe Rabbeinu. Ahora, esta idea sobre retirarse los zapatos es algo que viene nombrado en otras partes del Tanaj, de los profetas y demás, en particular con Yehoshua.
el sucesor de Moshe Rabbeinu. Se le pide que remueva uno de sus zapatos. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto, los zapatos, ¿no? ¿Por qué tan importante y por qué de ahí se agarra el Midrash para explicar? Bueno, nosotros entendemos que los zapatos tienen una función. ¿Cuál es la función de los zapatos? Pues bueno, proteger los pies. Si una persona fuera a caminar en rocas, en tierra, espinas o en suciedad, descalzo, probablemente pues bueno, terminaría lesionado. Probablemente terminaría, no sé, tal vez adquiriendo por ahí una infección o algo así. Por lo tanto, las personas necesitan forzosamente o necesitamos zapatos. Ahora, los zapatos vienen a permitirle a la persona andar libremente sin tener que preocuparse por lastimarse los pies. Ahora, ¿dónde se ponen los zapatos? La respuesta es fácil, en los pies. ¿Por qué no te pones los zapatos en la cabeza o en las orejas? Pones los zapatos en las orejas y te pones a caminar con las orejas. Será nadie, a menos que esté un poquito mal de la cabeza, haría semejante cosa. Pero es curioso porque de todo el cuerpo humano, los zapatos están en la parte más tosca, más insensible, que son los pies. El talón es una cosa bastante más insensible que, por ejemplo, las orejas. Si un día intentas caminar sobre tus orejas, vas a entender por qué no caminas con las orejas, o con los labios, o con los ojos. Tienes los pies, que son algo mucho más falto de sensibilidad, precisamente para eso. Y encima le pones unos zapatos. Los zapatos son una cubierta inerte que tiene la función de permitirle a los pies andar. Esto es una analogía a lo que es el alma y el cuerpo. El alma em, varios niveles. Tenemos Yehidá, que es la parte más elevada del alma. No vamos a hablar mucho al respecto. Yehidá, y luego Hayá, que también es una parte muy elevada. Después tenemos la Neshama, de la que hemos estado hablando. Luego tenemos el Ruach, y como la parte más insensible, como la parte más inferior de nuestra alma, tenemos el Nefesh, que es la fuerza de vida. Fuerza de vida fue puesta en estos, por decirlo así, zapatos, que es el cuerpo humano. El cuerpo humano es, por decir así, los zapatos del alma. Vienen a proporcionarle a la Neshama, que no puede accionar en este mundo sin una protección, sin una herramienta, un vehículo, esa es la palabra adecuada, sin un vehículo que sea mucho más insensible que lo que representa la Neshama. Por lo tanto, el cuerpo humano es precisamente esto, el vehículo ideal para que la Neshama cumpla una función en este mundo. Es lo más insensible que hay. Ahora, ¿por qué nos dice nuestro Jajamim que Moshe Rabbeinu se le solicitó ahí en este arbusto ardiente que se quitara los zapatos? ¿Por qué Moshe Rabbeinu se lo solicitó? Despréndete de absolutamente todos tus rasgos corpóreos, todo lo que tú distingues a través de tus sentidos físicos, despréndete de ello para poder adquirir los conceptos de la Torah que son puramente espirituales. Let's go for the break. You may want to get a cup of coffee. We're going to understand why is Moshe different than everyone else, and why was Miriam put down? Why do we need this? We understand, but like, how is Moshe doing this? How is he different than all the other prophets? And therefore, why is the Torah of Moshe different than everything else? Let's get there. Okay, that's after the coffee. Okay, take care. Ok, entonces vamos a tomarnos un momento, nuestra hora del receso de 5 minutos. Y si al rato también tal vez quieran irse a tomar un cafecito, los conceptos que vamos a desarrollar no son sencillos. Por lo tanto, pues bueno, tenemos 5 minutos y después vamos a ver cuál es la diferencia ahora entre Moshe Rabbenu y sus hermanos respecto a la profecía. Volvemos en 5 minutos.
blast off. Okay, yeah. Okay. How do we get this? I love the timer. Okay, so now all this stuff, by the way, is in Adoniram, okay, in greater detail, so that it will actually be more digestible and understandable. Let's talk about one shrewd prophecy versus two shrewd prophecy. Your regular prophet, which means all true prophets, every single one of them, except for Moshe, every single one, Moshe, Yechezkel, Ovadja, every single one of them were like Yehoshua. Take off your shoe from your foot. What does that mean? You're still you. You're still your neshama, your nefesh, inside of a shoe. You're still in this world. You're still hopping around the world. You're hopping around the world. But part of you is without barriers. Part of you. While you are still you. What this is spoken about in the Maharal explains, this is called Koach Hadimion, the power of comparing one thing to another is still there. When you're going to be giving a prophecy about the big God. So where'd you learn the word big? Well, mommy said to you when you were 2 years old, you see that big mountain? Yeah. Oh, so big. So now I understand big from what I learned then. And when you understand, strong, so there's one time, you were walking with your dad and all of a sudden this big, strong wind comes, boom, and blows you away. And as a kid, you were told that was strong. God, it's strong. Okay, so in other words, your concepts of comparison and how you think are based on what you learned in this world. That's your foot still hopping around. So even if you're Jeremiah the prophet, you're hopping around on one foot that's attached to this world. Your understanding of the world is through your mind that learned from this world. That's one shrewd prophecy. Let's take the other shoe off. Ok, para un mejor entendimiento de todos estos conceptos, en el libro Adon Olam, que recuerden, estoy enviando a las personas que ya me mandaron su cuestionario inicial, ya estamos programando su entrevista por lo menos, o las personas que ya están oficialmente en el programa de conversión, les mandé el libro Adon Olam, hay que apurarse a leerlo para entender los conceptos y también porque se les va a requerir un trabajo, un ensayo dentro de un ratito más. Bueno, entonces allí se desarrolla este nivel de profecía. Tenemos el nivel de profecía de retirar un zapato versus o comparado con el nivel de profecía de quitarse los dos zapatos. Ahora entendamos, un profeta tiene que tener la capacidad de conectarse con la profecía, con aquello que Akadosh Baruj Hu quiere transmitir. Ahora, la persona, si bien tiene que desprenderse de parte de sí mismo, es decir, no voy a decir lo que yo quiero, voy a decir lo que se me diga, lo que se me muestre. Entonces, tiene esta capacidad, necesariamente tiene que desprenderse de esa intención suya, tiene que cancelar esa parte de su voluntad. Sin embargo, una vez que recibe esta profecía, la transmisión de la misma queda a su consideración, es decir, él utiliza sus palabras, utiliza su experiencia en la vida para poder transmitir ahora esta información. Por ejemplo, si quiere transmitir la idea de fuerza, ¿a qué se va a referir? A cualquier recuerdo que él tenga respecto de algo fuerte. Tal vez cuando era niño iba caminando en una tormenta ahí con su papá y su papá le dijo, wow, este viento está fuertísimo. Entonces, para él, la idea de lo más fuerte que recuerda va a ser eso. Por lo tanto, va a tener que hacer uso de sus experiencias físicas para poder describir un concepto espiritual. También con algo poderoso, también con algo grande. Va a recordar aquello que fue lo más grande que experimentó en su vida.
Esto es un profeta normal, un profeta común y corriente. Va a tener que, sí, cancelar su voluntad para no decir algo que Akadosh Baruj Hu no mostró o no pidió que se dijera. Pero por el otro lado, necesariamente sus experiencias van a ser el medio de transmisión de las ideas que él haya recibido como profecía. Let's take off the second shoe. The only prophecy ever, the only one that is possible, could only happen with one neshama. We'll explain that in a minute. It'll make perfect sense to you from the Zohar, and from the Nefesh HaChaim, and from the Maharal. So far, that's all I have in my head. The Or HaChaim. Okay. Removing the second shoe means I don't have koach hadimion. I don't have this power of comparison. The neshama, which is a piece of Hashem from above, which is infinite, is going to remove everything it ever learned in this world. It's going to just be the neshama, period. Well, a piece of Hashem from above, still attached, could certainly understand the infinite will of Hashem, couldn't it? But it's alive and it's in this world. Is it a God? We're all pieces of Hashem. We just simply have a concept. I'm not going to bring you through this now by hand, okay? Like spoon feed this. This is really detailed thing. There is a possibility of a certain neshama, only one, that for some reason was not really ever attached to this world in the same way that the other neshamas were attached to this world. And therefore, when put here, has the ability of removing the second shoe. That's Moshe, who is Abel, which is Hevel, which is Adam HaRishon before the Chet, the first man before the sin. Before we start, I got to say something. Let's go. El Rab trae este concepto de varias fuentes en el Zohar, el Maharal, el Or HaChaim HaKadosh, mencionan que el alma de Moshe Rabbeinu tenía una característica muy particular. Ahora tenemos que saber que Akadosh Baruj Hu le dio esta característica a una Neshama en particular de ser diferente. Ahora, nosotros lo relacionamos, para nosotros esta analogía de quitarse los dos zapatos viene representando la capacidad de desprenderse de todo concepto físico. Es decir, si voy a transmitir una idea, no la voy a transmitir acorde con lo que mi experiencia me dicta que es la forma adecuada de transmitir esta idea, sino que es la capacidad de transmitir puramente lo que les fue transmitido. Nos dice el Rav, esta Neshama de Moshe Rabbeinu por designo de Akadosh Baruj Hu, fue un alma que tenía la capacidad de no apegarse a este mundo en los conceptos físicos. Esa fue su característica principal. Por lo tanto, el momento que se le solicitó a Moshe Rabbeinu quitarse los dos zapatos, desprenderse de su capacidad, más bien de sus conceptos físicos, de su adquisición, de sus experiencias físicas, él tuvo la capacidad de hacerlo totalmente. Ahora, esto era algo especial de esa Neshama. No hubo o habrá otra Neshama que tenga una capacidad parecida a ella. Okay. Did you mention the thing about Moshe, Abel, Adam HaRishon? Ok, además, dice el Rab, Moshe Rabbeinu tuvo esta capacidad porque él viene a recibir es como una Neshama que representa la Neshama de Adam HaRishon, es decir, una Neshama antes de que hubiera cualquier afectación por conceptos del Yetzer Hara dentro de la persona. Okay, something I have to say before, because I see that there's some people, I've seen it on your faces the entire time. We all think we're intelligent. We all think that we know better.
And in our modern world, we've been taught so much. Oh, fundamentalists, come on. Doesn't anybody know anything about Darwin? We're not talking 5,000 years. These stories are just parables. And, well, the first man. Isn't this all like antiquity? I can see it on your faces right now. I have a homework assignment for you. Okay, there are two books I want you to read in order because it was written as a series. It was simply too long to put into one book. Okay, author is Rabbi Avigdor Miller, Avigdor. It does exist in Spanish also. Miller, Miller. The first book of the series is Rejoice. It's either O Youth or U Youth. I think it's O Youth, Rejoice, O Youth. And the second one is Sing You Righteous. All of you people out there who think you're so intelligent, who think really these fundamentalists think, it's not talking about 7 days of creation, it's talking about 7 periods, and these there was no real first man, and and all the, I'm not even going to say, excuse me, crap that you have been fed, that you think that you know better than everyone else. You're going to find out that actually this is going to be a very emotionally difficult experience for you. You're going to find out that it takes a lot more emunah to believe in Darwin than it does into the Torah. You're going to find out that science has lied to you big time, very big time. I'm going to put the name of these books up as Moshe's doing it. And they do exist. At least one of them exists in Spanish. The first one does it. It really does. Okay. The second one is kind of like giving you a punch in the gut at the end. Kind of like brings it home. If you had just read the first, you'd be okay. I suggest you to buy both. The second one is called, the first one is Rejoice of Youth. And Youth, that's the Sing You Righteous. I don't know if that one exists in Spanish. They're okay if they just read one, but if you have the ability, I know thing exists in English, just do yourself a favor. Because I used to believe in this other garbage also, and it was very, very, very hard to get past the mentality that I'd been brainwashed. And by the time I finished Rejoice, O Youth, I was like, I got it. No, I didn't. By the time I finished Sing You Righteous, I was like, oh, come on, what a bunch of morons, the other people. Ridiculous. But you have to read it in order. Originally, it was one book. And the printer told him it's too big. So, it's not that there's two books. It was too big and it was printed as 2 books. Ok, dice Ram como paréntesis, él quiere hablar. Probablemente haya quien tenga este concepto, y es muy común. Todos nosotros hemos sido alimentados desde pequeños, desde la primaria y secundaria en adelante, con conceptos respecto a la teoría de la evolución. Ahora de repente ya no lo ven como una teoría, lo enseñan como si fuera una realidad, cuando, bueno, no hay manera de probar semejante cosa. Y entonces uno puede decir, "Ay, ya vas con Adama Rishon, el primer hombre, si todos sabemos que venimos del mono o evolucionamos desde una bacteria, una cosa ahí unicelular, lo que sea. Si el Rab es importante leer, hay 2 libros escritos por el Rab Víctor Miller, Zatzal, que desarrollan conceptos que tienen que ver con la ciencia, la creación y demás. Entonces, pues bueno, el Rab los pone ahí. Yo lo mandé al grupo en español, al grupo de Gerut. Ya tienen no el libro, pero tienen la portada para que lo puedan buscar. Existe en español, no estoy seguro cuál edición sea más reciente. El primero se llama Regocíjense, o justo me parece que es La alegría del conocimiento verdadero, así lo tradujeron. Y la otra es Canten o Justos. Esa parece que no está en español, déjenme hacer una investigación, pero en principio, si quieren ahondar en el tema, muchas veces sigue haciendo ruido en nuestra cabeza todo este tema evolutivo y demás. Por lo tanto, dice Rab, vale la pena sacarse toda esta basura de la cabeza
porque en verdad viene a restarle al conocimiento verdadero. Quien necesite, pues bueno, ahí está el material. Just gonna say to those people, I can still see on your face a little bit of doubt. I understand. Been there, done that. You're gonna go through this course with a ball and chain attached to you. You're attached to the idiocy of the outside world, which is showing itself as if it is intelligence. And it's holding you back. Read these two books. Bueno, dice el Rab, va a ser muy complicado que una persona desarrolle el programa de conversión si no tiene ¿cómo se llama? Una firme convicción al respecto, o sea, respecto de la veracidad de la Torah, pero además de lo científicamente absurdo que tiene que ver, o sea, que es toda esta teoría evolutiva. Entonces el Rab dice, sería un lastre para las personas que no hagan este ejercicio de quitarse de encima estos conceptos. Entonces, pues bueno, los anima a buscar estos libros. Okay, so Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu is the reincarnation. Reincarnation doesn't mean that some body is coming back up from the ground. It's not what we're talking about. Of a neshama which existed before. There was a neshama which was around for a very short period of time. Adam and Chava had a pregnant, which happened before eating of the fruit of tree of knowledge of good and evil, before they did sin. Adam was at that time considered able to see Adam, which means Adam and Chava, to see from one end of the world to the other, which means that had a complete understanding of everything. Why is everything created? Why is everything here? What are we supposed to do with everything this year? A complete understanding of the whole world. The concept of what does this sin mean? Go read the first section of Nefesh Chaim. It's complicated. It's there. You want to read it? You want to understand it? Gotta break your head, but it's there. Okay, about 100 of the most difficult pages you'll ever read in your entire life. But Adam, after having done the sin, he and Chava, ended up having the neshama split into every single one of us and our grandparents and our children. And every one of us has to answer a little bit the rebellion. One moment, someone's left. What about the one whose pregnancy happened, the inception happened before the Aveira, before the sin? That's Abel, Hevel. His twin, which was from Chava and the, you want to call it the snake, it's called the Nachash Kadmon. It's the concept of the Yetzer Hara. That's Cain, from which comes Naamah, who is the wife of Noach. Noach comes from Shet, which is Adam and Chava after the sin. All people, all prophets, everyone who has ever existed has in themselves sin on a regular level, Adam and Chava, in Shet, which is Seth, okay, or Cain, who ended up is coming from a little stronger aspect of Aveira. What happened to Hevel? Oh, he died, he was killed, the poor thing. No. Came into this world, needs to come back when the world has developed in order to give the Torah. It's called a neshama that not only never tasted what Aveira is, it never entered into the neshama. It was never part of it. It's a neshama that sees from one end of the world to the other. Is it a god? No, it's just a regular neshama. However, it's built differently. It comes from something which the Zohar calls mo. Don't worry about it, okay? Unimportant for you right now, okay? But no other neshama ever has or ever could come from there.
No other prophecy can duplicate this act. No other one can remove both shoes from its feet because no other one can see from one end of the world to the other because the nature of what the neshamas are a neshama that is nailed on to this world. Got the one shoe still on the one foot. Oh, you want to get to a higher level? Okay, you could. You could be a prophet. You can do it with one shoe off, right? But there's no concept. It can't happen by anybody else. Moshe Rabbeinu had the ability of, let's take the whole thing off. I don't know what a big mountain. I don't call Hashem big because mommy told me that the mountain is big. I know what big means from a neshama level. I know what every word of the Torah means from a neshama level, not from a neshama that's somehow attached to this world. And that's how a neshama can get the infinite Torah. And it's an unrepeatable act. And that's why when Miriam said, "You're a prophet just like us," smack. Ok, entonces dice el Rab que vamos a remontarnos un poquito más atrás en la historia. Hubo una persona que tenía una característica también muy especial. Él se llamaba Hebel o Abel, ¿no? Entonces, él fue uno de los dos primeros hijos de Adán y Jabá, los primeros seres humanos creados. Y antes que hubiera una eh, contaminación con la simiente de la serpiente que estuvo ahí con Jabá, con Eva, se procreó un hijo. Este hijo fue procreado antes de que hubiera sucedido todo el tema con la serpiente. Entonces, eh, el hecho es que siendo que no tenía esta contaminación, era una neshama pura y era como Adama Rishon, que podía ver de un lado al otro del mundo. Era una neshama que tenía un nivel espiritual gigantesco. No conoció ¿cómo se llama? Una verá. Hebel, además, murió bastante temprano en su vida. Entonces, ¿qué pasa? Que Caín, que sí era producto de esta unión con la serpiente, viene, ¿cómo se llama? Tiene celos de su hermano, lo mata y ahora queda solamente él. Ahora después, Adán y Jabá tienen más hijos. Uno de ellos fue Shet. Él viene a ser la base para los demás seres humanos, pero Shet ya se considera que es parte de la unión de Adán y Jabá después de tener dentro de ellos este Yetzer Hara, este cáncer, este elemento negativo. Sin embargo, no es que simplemente muere y desaparece Hebel y su Neshama, sino que viene a reencarnar. Ahora, no veamos como una resurrección de Hebel, sino que la Neshama de Hebel fue sumada a la Neshama de Moshe Rabbeinu y le dio una capacidad que ninguna otra Neshama podía tener. ¿Por qué? Porque esta fue la única Neshama que hubo antes de lo que sucedió con la serpiente. Por lo tanto, es la única Neshama que tiene la capacidad de estar por encima de estos rasgos negativos que vino a presentar el Yetzer Hara. Esta Neshama se suma a la Neshama de Moshe Rabbeinu. Por lo tanto, Moshe Rabbeinu tiene la capacidad de desprenderse. La Neshama de Hebel tenía la capacidad de ver de un lado a otro del mundo, y esto le da la capacidad a esta Neshama de Moshe Rabbeinu de eh, recibir la Torá y transmitirla en su estado más puro, porque Moshe Rabbeinu nunca tuvo la necesidad de comparar cualquier concepto que haya recibido de Hashem con algo físico. Nunca tuvo la necesidad de comparar. Por ejemplo, si tenía que transmitir la idea de grande o poderoso, él no buscaba en sus archivos mentales algo, lo más grande, lo más poderoso que conocía, sino que lo transmitía inmediata y, vaya, exactamente como a Kadosh Baruj Hu se lo había entregado. Esta es la capacidad que tuvo Moshe Rabbeinu y ningún otro profeta la tuvo. ¿Por qué? Porque ningún otro profeta tuvo esta neshama
particular que vino a ser depositada junto con la Neshama de Moshe Rabbeinu precisamente para esta función, entregar la Torah acorde a cómo una Neshama, es decir, un apéndice de Hashem, podría recibir completamente pura el concepto y transmitirlo completamente puro. Por lo tanto, cuando Miriam llega y le dice no sé, a Aarón o a Moshe, ¿sabes qué? Pues nosotros también somos profetas. En ese momento es como recibir una cachetada de parte de Hashem, decir, espérate, no tienes idea de lo que estás hablando. Tu nivel de profecía no se puede comparar porque no existe otra Neshama que haya tenido la capacidad de Moshe Rabbeinu para transmitir, primero para recibir, como cualquier otro profeta, y después para transmitir diferente a cualquier otro profeta que haya existido. Right now, there's a lot of emails, chats coming in. I want to answer these questions. I've got this really difficult thought to give over right now. Any of these questions that people have, please, and this is coming in English, please send them to me in email. I want to answer you today. I hope to do it today. I think I have time, but we've got a very difficult thought right now. Okay, here we go. I'm not ignoring you. I just have to go further. Here we go. So what's going on there in the Torah with Korach, with Miriam? All the people are holy. What do you mean, Mr. Korach? What do you mean we're also prophets? Hello, Cain and Shet. Hevel is coming back here to give you instruction. You're all part of not mistake, but you're entrenched in Yetzer Hara. And because of that, you're blinded from truth. You can only look at it from the outside. But there is Moshe Emes, Moshe's Emes, from beginning to middle to end, truth. And his Torah is truth, without any mixture of falsity whatsoever. And there is nothing missing in it. When Moshe Rabbeinu talks about Avraham saddling his ass, there's Pshat, Remez, Drash, and Sod. And you start to see that it just keeps unfolding and unfolding and unfolding. And we're told that what are the neshamas doing in the world of the souls after they die? They're learning the Torah again and again and again. And every moment it's getting at a higher and higher level. And there's no end to the understanding. What? Correct. And that means that what Moshe Rabbeinu brought down was this infinite will of Hashem. And so when we are dealing with some seemingly meaningless thing, which the Arizal specifically picks the 5 most meaningless sentences in the entire Torah, have no meaning, couldn't care less about them. It means nothing to us about 5 Goyish kings who happened to be here before the Jews came to Eretz Israel. Like, who cares? And their wife who fell. Like oh, from that, I'll show you from even just that piece of nonsense. I'll show you how the world is constantly recreated through the Torah and how physicality is coming through spirituality. And I'll prove it to you beyond a doubt so that by the time you get to the end of this book, honey, you're going to be looking and all of a sudden the world disappears in front of you, mamash. You could have done it with any sentence. Why does it appear? You meant 5 most meaningful, not meaningless. You made mistaken. But the whole point is that the entire Torah is like that. That's what the Arizal is trying to tell us. Moshe Rabbeinu, when he got the Torah, it's called Eish HaTorah, the fire of Torah. When we look at a sentence in the Torah, that's this person's personality, that's that, this is a story. Man, you're an idiot. Ok, entonces, cuando tenemos el concepto de, ahora tenemos Korach, que viene a retar el dictamen de Moshe Rabbeinu. Por cierto, dice el Rab, entiende que hay muchas preguntas. Es un tema un tanto picante, un tanto interesante, y hay muchas cosas que nos pueden parecer extrañas
y hay preguntas al respecto. Si la quieren, perdón, si las quieren mandar en el chat y yo las pongo con el Rab. El tema ahorita es que tenemos que desarrollar el concepto. Nos podemos pasar toda la vida hablando de estas perashot y el concepto del alma de Moshe Rabbeinu. Tenemos que dejar en claro una cosa y seguir con el programa de conversión. Entonces, manden sus preguntas en el chat y yo las paso con el Rab y bueno, vamos viendo para que puedan recibir la respuesta. El punto aquí es, eh, hubo una malinterpretación de la fuerza que tenía la profecía de Moshe Rabbeinu. ¿Por qué? Porque había otros profetas, por supuesto. Estos profetas recibían la verdad por parte de Hashem, seguro. Toda profecía tiene la verdad de Hashem. Pero ellos creyeron que podían compararse en el sentido de la transmisión. Y esto es donde hay una diferencia abismal respecto a la Neshama de Moshe Rabbeinu. Ahora, esto es algo que Akadosh Baruj Hu le otorgó, que le regaló, que le dio a Moshe Rabbeinu. eh, por mérito de él y del pueblo de Israel. Sin embargo, no es algo que se vaya a repetir porque era necesario que ocurriera una sola vez. Esto, por supuesto, no significa que Moshe Rabbeinu sea un tipo de santito o ángel o semidios, Haz Shalom. Estamos hablando de una neshama regular que se sumó a otra neshama que había venido en un punto de la historia en la que no había esta influencia del Yetzer Hara. Por lo tanto, eso generó la capacidad para poder transmitir de forma clara y absoluta la Torah. Ahora bien, el, em, el hecho es que cuando nosotros sabemos que la Torah contiene pasajes aparentemente irrelevantes. Por ejemplo, cuando Abraham Avinu va a sacrificar a Isaac, él dice que pues ahí ensilló su asno y todo eso. Dice uno, bueno, esto es a través de lo cual la Torah o Hashem recrea la obra de la creación, será muy raro. Precisamente por eso el Arizal, uno de los jajamí más grandes que hemos tenido, explica a partir de unos versículos de la Torá en donde habla de ciertos reyes que reinaron antes que los reyes de Israel y cómo la esposa de uno de ellos se cayó. En uno de los pasajes aparentemente menos relevantes que existen en toda la Torá, ¿cómo puedes interpretar a través de estos pesukim? Ahora, tenemos que saber también que hay niveles de interpretación. Lo mencionamos en alguna ocasión. El acrónimo es Pardes y tiene que ver con Pshat, Remesh, Drash y Sot. Son los niveles de interpretación de la Torah. Puede haber el sentido simple, encontrar el Pshat, el sentido simple de cada verso en la Torah, una idea transmitible. El siguiente es el Remes, ciertas alusiones que te pueden enseñar algo. Luego está el Drash, que son los Midrashim, la parte homilética de la Torah, y después el Sod, que es la parte oculta, la parte de los secretos que hay ahí. Lo que hizo el Arizal fue agarrar precisamente estos versículos y extraer de allí conceptos que podría la persona utilizar para entender cómo fue creado el mundo, al grado de que una persona que llega a estudiar estos conceptos de repente, dice, puede sentir cómo desaparecen las cosas materiales de frente de él. Son cosas profundas, pero están en toda la Torá, incluso en los pasajes aparentemente eh, con menos aplicación práctica o menos significativos que hay. So, what does it mean Moshe Rabbeinu is the father of all prophets before him? I know after is an easier problem. We'll do it, but let's just first deal with before. Yeah, Avraham Avinu was before him, okay, and Yaakov Avinu was his great grandfather. Okay, Yaakov had um, Levi had Yocheved had Moshe. Okay, so Yaakov Avinu is his great grandfather. Never met Yaakov. Okay, so never met Levi. So, these people were also prophets. So, how could he be the father of those who came before him? What it means is that anything that anyone said before
Talking about prophecy is true. We're not talking about somebody who's got some type of, this is why the first principle was important. Why did the Rambam make principle number 6 before he gives principle number 7, which we're on? All the words of prophecy are true. If we're talking about some prophet who said something which wasn't true, we stuck him on a stick somewhere. Okay, skin him. Okay, so we're talking about people who did get real prophecy. Nothing they said is outside the Torah, because anything that they said is truth, but it was part of it. Abraham got part of it. Yaakov got part of it. Levi got part of it. Moshe Rabbeinu, when he was on the mountain for 40 days and 40 nights and did not eat or drink and had his shoes removed from his feet, and his neshama is learning the entire infinite will of Hashem. There is nothing that was said before or that could be said after that would be truth that is not included in the complete infinite will of Hashem. And therefore, if Avraham said it, so let's say, let's not call it Avraham. Let's say Mr. Plate comes before Moshe Rabbeinu, and it looks like it's got a lot of true things. 99.99999% of the things are matching Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe. It looks great. There's one little detail, okay, over here where it contradicts Moshe. Throw the book in the fire. It's nothing. If it contradicts one word of the Torah, it doesn't matter if it looks very good. Very good? And it contradicts something from the Torah? In the fire. It's nothing. But what about all the good words? In the most intelligent way I could possibly think. Bien, ahora, como nosotros tenemos esta expresión, que Moshe Rabbeinu es el padre de todos los profetas que le antecedieron y que le sucedieron. Ok, los que les sucedieron, pues tienen mucho más sentido. A partir de la profecía de Moshe Rabbeinu, a partir de la Torah, pues hay base para todos los demás profetas. Pero los que lo antecedieron, está un poquito más difícil. Por ejemplo, Jacob Avinu era el bisabuelo de Moshe Rabbeinu. Entonces, ¿cómo vamos a decir que Moshe Rabbeinu fue el papá de Jacob Avinu? No tiene ningún sentido cronológico. Bueno, el punto aquí no es cronología. Aquí de lo que estamos hablando es de la validez de los conceptos. ¿Qué quiere decir? Que Moshe Rabbeinu, cuando estuvo en el Sinai, estuvo recibiendo la Torah en una conexión muy particular, que su Neshama tenía la capacidad de recibir, y estuvo 40 días, 40 noches allí con su Neshama absorbiendo absolutamente todos los conceptos de la Torah, que abarcaban incluso aquellas cosas que se habían dicho antes que él existiera. Es decir, cualquier cosa que hubiera sido dicho previo a la existencia de Moshe Rabbeinu tendría que estar acorde con la Torá, y si no, se considera una mentira. Antes de Moshe Rabbeinu hubo profetas, seguro. Abraham Avinu, Noah, Shem, Tushelach, un montón de profetas. Si alguno de estos profetas hubiera dicho algo y esto venía a contradecir la Torá, inmediatamente se consideraría una mentira y ese libro, esa profecía, pertenece al fuego encerrado. Por lo tanto, si hubiera un profeta, el profeta X, y este profeta dijo algo, entre muchas cosas ciertas que dijo, por ahí una cosa no era apegada a la Torá, todo lo que este profeta dijera pertenece a la basura. Por lo tanto, a pesar de que se entregó la Torá posterior a la existencia, a la vida de estas personas, se considera que lo que ellos dijeron era parte de lo que la Torá englobaba. Y esto fue lo que fue entregado a Moshe Rabbeinu. Let's deal with the prophecy after. He's the father of all prophets, even those who come after. Okay, same basic concept, but now we have a little question that's added. Say, okay, again, if Isaiah were to come and
let's say there's something in Isaiah which is going to contradict the Torah. Either going or adding something new. Like, oh, I have something. Hashem forgot something. He was sleeping. So then not only does the guy go on a stick, but every single word that the guy ever said is completely not reliable. When you have people who will come to you with the goy spiels, and they'll say, but look at the scripture, look what it says. It's Mickey Mouse. But there are good words in there, and there's nothing moral about it. Nothing. Not even partially. If it's attached to a prophecy which is not true, it's toilet film. That's what it is. That's all it is. You cannot learn how, turn the other cheek. You cannot learn anything from their trash because it is attached to untruth. Any quote-unquote prophecy, they have holy books too. No, they don't have holy books. They have Mickey Mouse. There is nothing you have to learn from these things. Okay, so now why then does Isaiah and Jeremiah, why do these people exist? What if Moshe has given everything in the Torah, so then why? I understand beforehand the world existed before Moshe Rabbeinu, right? Okay, but why do I need Isaiah? Come on. Okay. Ahora, explicando por qué. Please translate it as gross as you possibly can. Thank you. Okay, entonces, dice el Rab que una vez que entendemos cómo la profecía de Moshe Rabbeinu engloba incluso a aquellos que le antecedieron, vamos a ver a aquellos que le precedieron. Aquellos que le sucedieron, los que vienen después de Moshe Rabbeinu. Tenemos que saber que cuando decimos que Moshe Emet, Betorah Todo Emet, lo que dijo Moshe Rabbeinu es verdad y la Torah que nos entregó es verdad, tenemos que saber que si cualquier otro profeta que viniera a existir, cualquiera sea su nombre, y aunque vamos a decir que profetizara 99% de las veces correcto, pero una cosa él dice en contra de la Torá, inmediatamente esta persona es material ¿cómo se llama? De colgarse en una cruz, como el tarado este. ¿Por qué? Porque no se considera que haya la posibilidad de que haya una media verdad o un poquito de mentira en la verdad. Una verdad a medias o un poquito manchada por la mentira es una mentira completa. Por lo tanto, no nada más la expresión de este profeta sería considerada mentira. Todo su trabajo, todos sus libros, absolutamente todo se considera material de basurero. Y es precisamente por eso que el pueblo judío siente tal aberración y rechazo para cualquier concepto de un profeta. Y de repente sale un profeta goy, o el tarado este, y dice, es que yo tengo una profecía, y va en contra de la Torá, es el Rab. Todo lo que esta persona dice es material de excusado, absolutamente todo. Oye, pero era una buena gente, le dio de comer un montón de pan a gente que tenía hambre, no importa, porque en el momento que la persona tiene un concepto errado de la Torá, todo se considera basura, todo se considera inservible. Toda esta persona en sí misma se cancela. ¿Por qué? Porque fue en contra de un concepto de la Torá. Ahora, tiene sentido ya el saber esto, pero si es así, ¿para qué necesitamos profetas? ¿Para qué vinieron profetas de Moshe Rabbeinu? Si nosotros decimos que lo que Moshe Rabbeinu recibió es completo, es verdad, entonces ¿para qué queremos un Isaías? ¿Para qué queremos un Jeremías? ¿Para qué queremos un Daniel? ¿Para qué queremos profetas que nos vengan a traer, que es otro mensaje, o para qué los necesitamos? Okay. I already gave the example, but now I'm going to give the example a little bit more detailed. Okay. So mommy tells little Johnny, and when he's 2 years old, don't cross the street. You could get hurt. Okay. Very nice too. Okay. Now, 3 years old, Johnny's walking with his father, and the ball goes into the street. He thinks
Johnny thinks, oh, but the ball, mommy wasn't talking about with the ball, and he's walking with his father, and the kid walks into the street to get the ball when the car is coming, and his father grabs him, smacks him really, really hard. This is, your mother told you not to go in the street. You can get killed. You can be turned into a flattened pizza, you stupid idiot. Is there any difference in between these messages? Was anything added? Nothing. Was anything taken away? No. It's just, you need a wake-up call. You somehow thought that the Torah wasn't applicable. Wakey, wakey. That is all prophecy from Moshe on. Wakey, wakey. That's it. Bien, entonces, vamos a ponerlo en una analogía. Es mucho más fácil entenderlo de esta manera. Entonces, vamos a pensar que hay una mamá que le dice a su hijo, ¿sabes qué? Mi vida, corazón, por favor, no vayas a cruzar la calle. Porque si cruzas la calle, puedes lastimar muy feo. Muy bien. El niño en cierta ocasión está jugando con la pelota ahí en su patio. La pelota rebota y se va para la calle. Y entonces, ¿qué hace el niño? El niño dice, bueno, pero mi mamá nunca me dijo que no fuera por la pelota. Nunca incluye la pelota en la ecuación. Por lo tanto, este niño va y va a cruzar la calle por recuperar su pelota. En eso viene un camión, volteo, un tráiler y está a punto de atropellar. El papá lo alcanza a agarrar de la mano y lo jala para salvarle la vida. ¿Qué hace el papá? Le agarra y le da una cachetada al chamaco. Y le dice, niño tonto, estuviste a punto de que te hicieran picadillo, que te pasara encima este camión y quedaras ahí hecho, ¿cómo se llama? Hecho un puré. Ahora, la pregunta es, ¿hay un mensaje diferente entre lo que la mamá le dijo al niño y lo que el papá le dijo al niño? La verdad es que no. El mensaje es exactamente el mismo. No cruces la calle porque te puede lastimar. Solamente que el papá lo hizo de una forma más vehemente, lo hizo en una forma de regaño, lo hizo en una forma dura. Y esto es exactamente lo que los profetas hacían. No es otro mensaje, no hay un mensaje diferente a la Torá. Lo que los profetas traían eran llamadas de atención, llamadas de despierta, estás haciendo todo mal, te vas a destruir, regresa a la Torá. Esa era la única intención de los profetas y no difiere en absoluto del mensaje de la Torá. Now, we have not gotten to all the implications. So let's end today's class with this. You guys come, we all came from, okay? Me included. We were all born in the toilet, okay? It was full, okay? Completely full. We were filled with absolute crap. The outside world taught us about liberalism and things can change, and we have what's called a holy book, and what's a prophecy, some crazy an alphabet, who gives the stupidest of them all is Mohammedanism. It's really dumb. Okay, but Christianity is like, this is monotheism. No, it's not. It's further from monotheism than Buddhism is. Come on, guys. Okay, and when people try to look at, but they, really, we believe in the same God. No, we do not. Okay, but it's, these are holy words. No, they're not. Okay, and there's lots of wonderful lessons in our book. No, they're not. Okay, you cannot learn anything from this whatsoever. I'm going to repeat this to some people. It's not just the Mexicans. One of you's living in, northern occupied Mexico. We call that, some people call it Texas. Okay, so read Rabbi Victor Miller's books, because you're not going to feel that you have permission to believe until you really understand the idiocy of Darwin and what science is trying to push on you in a brainwashing thing as this is all really truth. What you are going to see from Victor Miller is that they break all the rules of science in the way that they're teaching these things.
everything that they teach in their principles. They teach it backwards. They're convincing you of something which doesn't fit their own rules. And that what they're saying about the age of the world is convolution on convolution. There's another 2 books. One of them my wife is responsible for. She babysat the children so that the guy could write the book. Okay, it's called Permission to Believe by Rav Kellerman. And the next part of it is Permission to Receive. Don't read them until you first read Victor Miller. Those of us who are entrenched in this thought, and we're going to constantly look at the Torah of Moshe, not as Amos, but as a bunch of stories, and things changed, and it really didn't happen that way, and there really were dinosaurs, and there really were this, and you're never going to be able to move forward. These books, bust your head and be open to actually realizing that you've been fed a massive lie that is given to you in the form of, hey, we really know the truth. Wow, you're going to be shocked. See you tomorrow, and we'll finish. We did not do this principle well enough yet. We're not done. Okay, this Permission to Believe, who is the author? Kellerman, it's Rabbi Kellerman's Lawrence Clement? Yes, Kellerman, yes. He was my wife's NCSY counselor, and then he got married, and his wife was working, and he wanted to write this book, but he said, my kids are driving me crazy in the house, so my wife babysat the kids so that he could write the book. So, anyway. Bueno, vamos a terminar la clase de hoy. El Rab, termina fuerte.